Se consolida en Mexicali una institución con nueva visión orientada a la formación integral del ser humano. Escuela Libre de Derecho de Occidente. Ven y alcanza el más alto nivel académico, humanístico, cultural y social, con formación jurídica de excelencia. Escuela Libre de Derecho de Occidente. Contamos con maestros reconocidos y actividades propias del estudio supervisadas por especialistas. Sé parte de la nueva generación de abogados. Estamos en Avenida de la Patria 998, 686-218-2076. Ratificamos, no somos la mejor opción, somos la única. Así te sabe México. O como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados, lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México. Muy buenas tardes, estimado teleauditorio del Canal 66, del Canal de las Noticias. Una edición más del programa Justicia, que es un órgano de difusión de la Escuela Libre de Derecho de Occidente, Villar Borja. Usted, amable teleauditorio que nos escucha en el Valle de Mexicali, que nos escucha en el Valle Imperial de nuestro vecino estado de California, nos dijimos usted para emitir posibles soluciones a las diversas controversias personales que se le ocasionan. En esta ocasión nos acompaña como invitado el catedrático de la escuela, licenciado Elvis Iván Cárdenas Quijada. Maestro Elvis, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Nos va a hablar acerca de algo que surge frecuentemente y qué es lo que abarca, para que la gente lo conozca, de la pensión de alimentos. Yo quisiera que trasladáramos el micrófono para que escuchemos los comentarios oportunos del maestro Elvis Iván. Adelante, maestro. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes a todo nuestro público que este día está reunido. Claro que sí, el tema que vamos a plantear hoy es el tema relativo al juicio de alimentos, como ya se le conoce. Socialmente también es conocido como juicio de pensión alimenticia o entre otras variantes. El tema que vamos a plantear el día de hoy, quisiera tomar las bases para efecto de hacerlo lo más sencillo posible y llegar a todo nuestro público para su comprensión. Vamos a platicar un poco de los alimentos. ¿Qué son los alimentos? Primeramente, el Código de Procedimientos y el Código Civil del Estado de Baja California estipula o es la que regula la figura de los alimentos. Partiendo de esta premisa, debemos entender que los alimentos son todos aquellos elementos necesarios que requiere un individuo para poder subsistir. En el diccionario se establece que el término alimentos es aquellos nutrientes necesarios para que un ser vivo pueda seguir subsistiendo. En este caso, en la ciencia jurídica se nos ha estipulado que se ha extendido el concepto de los alimentos, no únicamente a lo que es la cuestión de la comida, se extiende también a lo que es el calzado, el vestido, la asistencia médica, los útiles de los menores. ¿Mande? El transporte. El transporte, el esparcimiento y criterios nuevos han venido reformando esta figura en lo tendiente a personas con capacidades disminuidas. Es decir, aquellas personas con autismo o con un tipo de situación en este caso, ¿no? Partiendo de ahí, licenciado, ¿alguna aportación? Sí, bueno, veamos cómo estamos enfocando este programa para la que gente se vaya enterando. En primer lugar, alimentos no es el nutriente que absorbemos nosotros, ese es el término gramatical, pero analizado desde el punto de vista del derecho, incluye muchas otras cosas y la Suprema Corte de Justicia está creando conceptos nuevos cada día para proteger más a quienes tienen derecho a los alimentos. Aquí vamos a tener dos rubros que yo quisiera que el maestro nos dijera, porque ¿quién tiene derecho a alimentos y quién tiene la obligación de alimentos? Muchas veces piensan que nada más el papá y no la mamá. En fin, tenemos que hacer un análisis de estos conceptos hasta donde nos sea posible. Maestro. Claro que sí. Bueno, partiendo de este punto, ¿quién tiene derecho a los alimentos? El código es muy específico.
Regularmente en una relación familiar, pues los hijos en relación con el padre y la madre tienen ese derecho de los alimentos. También el código maneja una reciprocidad, que en estos días, pues yo en lo particular en la práctica profesional no he visto mucho esa situación. ¿Qué es esto? El que tiene el derecho de recibir los alimentos, en este caso los hijos, en un futuro están obligados a retribuir ese derecho que tienen hacia los padres, es decir, sube ese derecho. ¿Qué otra pregunta me dijo? No, sí, ¿quién tiene la obligación de dar los alimentos y quién tiene derecho? Efectivamente, lo que usted menciona, habría que ver cómo se revierte, porque muchas veces los hijos tendrán que dar alimentos a sus padres o a sus abuelos. Entonces, ¿cuál es la línea directa de mando? Y los abuelos tienen la obligación de dar alimentos o exclusivamente los padres. En fin, yo quisiera que nos dijera, para que el auditorio estuviera bien enterado de estas situaciones que son muy significativas para nuestro auditorio. Claro que sí. Muy bien. En primera acepción, los padres están obligados a brindar alimentos a los hijos. Esa es la regla más básica, partiendo de ahí. También el código tiene disposiciones que en ausencia de los padres, en este caso sube esa obligación a los abuelos y así sucesivamente se va dividiendo la obligación de los alimentos. Pero la primera idea es, los padres están obligados a dar los alimentos a los hijos. Ese es nuestro primer punto de partida. Ya hemos manejado bajo supuestos, circunstancias muy especiales, este derecho sube, bueno, esta obligación sube a los abuelos, no nomás a un tipo de abuelo paterno o al abuelo materno, como se le conoce. En su momento esta carga se distribuye, partiendo de esa situación. También el código maneja que en ausencia de los abuelos, esa obligación que subió se distribuye de forma colateral, es decir, a los hermanos. Pero bueno, son supuestos muy especiales, ¿no? Que en la práctica, pues esperemos que no se den, pero la ley los contempla. Algo que a mí me parece muy importante que la gente sepa hasta qué edad se proporcionan alimentos, porque luego creen que nada más hasta los 18 años, ¿qué condiciones deben prevalecer para que los mayores de 18 años tengan derecho a alimentos? En fin, no sé si haya condiciones muy especiales o particulares para aquellas personas, como dicen que tienen alguna disminución en sus facultades, ya sea mentales, físicas, etcétera. Ok, son varias preguntas en este planteamiento que me acaba de hacer. Básicamente, el derecho de esta persona va hasta los 18 años como regla general. Si esta persona continúa con sus estudios, incluso hay criterios por los tribunales que establecen que tienen que llevar una continuidad, es decir, estar acorde a los estudios. Si eres una persona que ya reprobaste 3, 4 veces la materia, no sales del primer año, no sales del segundo año, pues cambia la situación, pero aún así cuentas con tu derecho. Regla general, 18 años. Si la persona sigue estudiando, está obligado, en este caso el deudor, a seguir cubriendo con esta necesidad de alimentos. Yo les digo más o menos en clase que anda en promedio de los 23, 24 años, 28 si eres médico, ¿no? Pero más o menos es la edad. ¿Qué situaciones pueden atenuar en este caso? Bueno, perdón, pueden darse para efecto de seguir con la obligación. Pues en casos muy específicos como personas con disminuciones de sus capacidades. Aunque cumpla los 18 años, esta persona sabemos que va a ser muy difícil que en sociedad se pueda conducir por él mismo. Por tanto, la ley señala que en ese caso específico, sí la carga de alimentos la vas a llevar pues mientras puedas prácticamente como deudor, porque nadie está obligado a lo imposible. ¿Cuál es la cantidad en porcentaje del salario del deudor alimenticio con el beneficio que pueden tener los acreedores alimenticios, los hijos, en fin, las personas que viven esta situación? Claro que sí. Hablando de cantidades, no tenemos así un parámetro en cantidad líquida, te tocan 100 pesos, 400 pesos, 1000 pesos por hijo. No, la ley aquí en este caso, o el criterio que abunda aquí en Baja California es, maneja un porcentaje. Es decir,
Vamos a poner un ejemplo. Yo soy el deudor, yo gano una cantidad de 1,000 pesos por semana. La ley maneja que se me va a descontar por un hijo aproximadamente desde un 15 hasta un 30%, ¿no? Ese 30%, ¿de dónde lo sacan los juzgados? Lo remiten a una legislación llamada Ley Federal del Trabajo. Esta legislación establece que no se le puede cobrar a un trabajador más del 30% de su ingreso. Pero, como ya me lo hemos manejado, existen casos o circunstancias muy específicas en los cuales los jueces en materia familiar deciden hacer un aumento más al descuento, 35 o hasta un 40. Como le digo, son supuestos muy específicos. Sí, efectivamente había que ver todas esas condiciones porque también dependiendo del número de deudores alimenticios, entonces los jueces deben tener un amplio criterio. Afortunadamente en materia de derecho familiar no hay reglas específicas que determinen. El juez tiene contacto con los involucrados y él determina de acuerdo con su experiencia cuál es la cantidad fija que debe tener en estos casos. Definitivamente hay muchos conceptos muy importantes alrededor de los alimentos. Mencionábamos ahorita acerca de los menores cuando siguen estudiando, pero la regla general es de hijos a padres. Y si el padre fallece, o los padres fallecen, y entonces quien tenga derecho a alimentos, por ejemplo un hermano con disminución hay una herencia, los bienes que dejaron los autores de esa sucesión tienen obligación los herederos a dar alimentos a los acreedores alimenticios. A ver, son varios planteamientos de nueva cuenta, pero vamos a intentar atacarlos todos. Primero, dice la ley que el varón y la mujer son iguales ante la ley, por tanto la carga de darle los alimentos a los hijos está distribuida entre el padre y la madre, mitad y mitad. Sigue diciendo la ley que la madre contribuye con esa parte de los alimentos cuando se dedica al hogar. Perfecto, estamos planteando esta base. En ausencia de uno de los padres, pues la carga cae en el otro padre que se encuentra pues vivo y ejerciendo la patria potestad. Ahí no hay mayor problema. La situación aquí se va haciendo más compleja conforme la hipótesis va cambiando. Es decir, en el primer supuesto, uno de los padres se encontraba ausente por un fallecimiento. En el segundo supuesto es cuando ambos padres se encuentran ausentes. Es decir, los dos fallecen. Punto. ¿Qué pasa aquí? La ley contempla que la carga de los alimentos sube a los abuelos. Es decir, tenemos la presunción de la existencia de abuelos por el lado del padre y la presunción de la existencia de abuelos por el lado de la madre. Esta carga se debe distribuir entre las 4 personas, marca la ley. O bajo supuestos nuevamente que alguno de ellos se encuentre impedido, que no tenga recursos, que apenas le alcancen, pues la ley lo excusaría de esta obligación. Ese sería el segundo supuesto. El tercer supuesto, no están los padres, no están los abuelos. Nos marca la norma que esta carga que había subido se distribuye de forma colateral a los hermanos. Es decir, al hermano que sea el mayor de edad le toca ver por el resto de sus hermanos. Creo que había otra pregunta referente a las herencias, ¿no? Sí. Ok. En el tema de las herencias es un poco más complejo aquí la situación. Si bien es cierto, la ley maneja que cuando se habla de sucesiones y existe uno de los herederos con la necesidad de recibir alimentos, pues existen ciertos lineamientos que se van a agotar para proteger a esta persona. Incluso aun y cuando el autor de la sucesión hubiese dejado un testamento y en este excluyera que a ese menor no le corresponde nada, la ley nulifica esa parte en específico para proteger a ese menor que depende de los alimentos todavía. Sí, aquí tenemos algunas preguntas, vamos a tratar de contestar muy sencillo, pero yo creo que primero vamos a ir a un corte comercial y regresamos con ustedes en un minuto.
Se consolida en Mexicali una institución con nueva visión orientada a la formación integral del ser humano. Escuela Libre de Derecho de Occidente. Ven y alcanza el más alto nivel académico, humanístico, cultural y social, con formación jurídica de excelencia. Escuela Libre de Derecho de Occidente. Contamos con maestros reconocidos y actividades propias del estudio supervisadas por especialistas. Sé parte de la nueva generación de abogados. Estamos en Avenida de la Patria 998, 686-218-2076. Ratificamos, no somos la mejor opción, somos la única. Así te sabe México la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel. Nuevamente con ustedes. Como siempre, aprovecho este pequeño espacio ahorita para mandar un saludo a mi amigo Panchito. Panchito Dueñas, que es un hombre de veras con una capacidad de servicio envidiable, hay que admirarlo. Y yo por eso desde aquí, Panchito, un afectuoso saludo de parte de tu amigo, como siempre. Bien, vamos a retomar el tema. En primer lugar, les quiero decir que cuando hay un juicio de alimentos, le pegan al deudor en lo que más le duele, en el dinero, en sus percepciones, pero es parte de sus responsabilidades. Pero también como empieza a haber una serie de conflictos entre el deudor y el acreedor, entre el padre y el hijo, entre la madre y el hijo, entre el padre y la madre del hijo, en fin, empieza a haber muchos problemas. Entonces, a veces ellos mismos tratan de eludir su responsabilidad. Ahora, aquellas personas que no tienen un salario fijo, porque tienen ingresos por comercio, actividades profesionales, entonces no tienen determinado salario, pues van a generar una serie de problemas que quisiera. El maestro dice que le hago muchas preguntas a la vez, pero lo que pasa es de que en este diálogo, pues también quiero que él nos enriquezca con sus comentarios las aportaciones que tenemos. Es decir, ¿hasta dónde puede el juez determinar una cantidad aún sin acreditar los ingresos de un posible deudor alimenticio? Claro que sí. Bueno, primero que nada tenemos que tocar, cada asunto es diferente, no tenemos la misma fórmula para todo, pero por ejemplo, debes de plantear en tu demanda ciertas cuestiones personales que muchas veces me ha tocado ver en los juzgados que los abogados no las atienden. Se van con la misma fórmula para todos y aunque si bien es cierto el juicio de alimentos es muy sencillo, cada situación es distinta. Como bien nos acaba de decir aquí el licenciado, existen casos en los cuales el deudor pues, cuenta con un trabajo fijo, no hay ningún problema, se gira la orden de descuento e inmediatamente semana a semana, quincena a quincena o mes a mes se le está descontando. El problema aquí viene cuando tenemos personas con actividades independientes y que no dependen de un patrón. Tienen negocio propio, tienen un ingreso que fluctúa. ¿Cómo se le hace aquí en este caso? Vamos a ver. Cada planteamiento de demanda debe de establecer estas situaciones. Es decir, ¿cuál es tu problema en específico? A partir de ahí debes de crear elementos para poder acreditar en el juicio esta situación y darle oportunidad a que el juez pueda decretar una cantidad líquida. Es decir, no tenemos un mínimo como por ejemplo aquí en nuestro país vecino, en Estados Unidos, el Child te decreta $50 por semana por niño, tengas o no tengas ingresos. Allá sí está muy regulada ese mínimo. Aquí en México no tenemos un mínimo. Como podemos ver pensiones que son decretadas por la ridícula cantidad de 100 pesos, podemos ver pensiones que rebasan los 100 o 200 mil pesos mensuales, dependiendo el ingreso del deudor. ¿Qué tenemos que aportarle al juez? Elementos suficientes para que el juez tenga un parámetro y poder dictar, lejos de ese porcentaje, una cantidad líquida. Yo considero que también un mensaje que le debo dar a la gente es que en estos casos de alimentos se pretende que el acreedor alimenticio, que es el hijo, la regla general, es el hijo, mantenga el mismo nivel del ritmo de vida que llevaba. Es decir,
asistir a los mismos colegios, por eso hablamos, asistir a los mismos colegios, aún, en fin, transportarse de la misma manera, o sea, continuar con el ritmo de vida que llevaba para que no se afecte. Y eso, pues, es uno de los parámetros que, como dice el maestro, habrá que decirle al juez un elemento de convicción para que tenga manera de tomar una determinación y fijar los alimentos. Entonces, es importante que se vea, hay que seguir el mismo ritmo de vida que llevaba y que no se afecte su modo de operar diariamente. También hay alguna respuesta, maestro, Claro que sí. sus puntos de vista de esto. Tengo una pregunta, ¿la puedo contestar? Sí. A ver, de Carlos, a los 18 años de un hijo, ¿quién debe reclamar los alimentos, la madre o el propio hijo? Bueno, de los 18 en adelante, aquí en México se adquiere la ciudadanía, la capacidad de ejercicio y ya tienes facultades para tú promover. Entonces, en esta situación, a partir de los 18, esta persona ya puede reclamarlo. Debe de reclamarlos él. Antes de los 18 años, la madre, el tutor o la persona que tenga bajo resguardo al menor es la persona facultada por la ley. Después de los 18, ya puede esta persona, por su propio derecho, promoverlo. Sí, los menores de 18 años están representados en forma legal por quien ejerce la patria potestad. Cuando se tiene 18 años, a partir de ese momento, hay lo que llamamos capacidad de ejercicio. Y esa capacidad de ejercicio dice que ya todas las personas pueden comprometerse y obligarse, es decir, tener derechos y obligaciones. Porque cuando era menor solamente tenía derechos, pero no tenía obligaciones, no podía adquirir obligaciones. Pero después de 18 años, entonces si va a ir a los tribunales, él es el que tiene que personificarse y la representación se acabó a partir de ese momento. De alguna manera, eso se daba en llamar la emancipación, porque ahí hay otro problema que yo quisiera ver que nos orientara el maestro, porque se da mucho aquí en Mexicali, que hay madres que son menores de 18 años, son hijas de familia, y si el hecho de haber procreado un hijo le da la emancipación o aún tiene la obligación de solicitar alimentos. ¿Cuál sería su punto de vista en este caso, maestro? Ok, claro que sí. Hablando del tema de la emancipación, debemos de precisar que aquí en Baja California, pues dicha figura ya fue derogada del código. ¿Pero en qué consistía esto? Una persona, en este caso una señorita, contraía matrimonio con una persona, se emancipaba del núcleo familiar. En este caso, del supuesto de los alimentos, esta persona tiene a un hijo y también alcanzaba. ¿Cuál es el criterio? Si bien es cierto, hay veces que esta madre no alcanza la madurez requerida, pero ya cuenta con un hijo, existen criterios de los tribunales, no hay todavía algo definido que diga, ¿sabes qué? Tienes un hijo, ya no te puedo exigir alimentos, papá, porque ya tengo a mi hijo. Existen casos en los cuales, aun y cuando ya cuentan con un menor, la pensión se sigue otorgando, porque se logra acreditar ante el tribunal que existe la necesidad. Tenemos otros supuestos en el cuales se ha demostrado que ya tienes un hijo y se ha suspendido la pensión. Tribunales tribunales han dicho al respecto en una tesis aislada, no es palabra definitiva todavía, en el sentido de que ya tu principal obligación ya no son los estudios, sino hacerte cargo del menor. Entonces, ya tu responsabilidad cambió, tu rol cambió y ya no puedes seguir haciendo tu vida como la venías haciendo. Entonces, ante esa situación, la pensión, ha habido supuestos en los cuales se cancela, pero un criterio definido aún no lo tenemos. Bien, aquí hay muchas preguntas muy interesantes que definitivamente nos tenemos que abocar a ellas de inmediato. Dice, ¿qué pasa? El patrón que tiene obligación de retener el salario del deudor alimentario no reporta la cantidad que es, sino una cantidad menor. ¿Qué responsabilidad tendrían tanto el patrón como el trabajador? ¿Qué responsabilidad tendría? Bueno, aquí me atrevería a pensar que el patrón está de acuerdo con el trabajador para reportar una cantidad menor, pero hasta este momento, si no tienes cómo demostrarlo, pues no se le puede hacer nada. Si bien es cierto, esta situación pudiera incurrir en alguna responsabilidad, incluso declarar falsamente ante una autoridad una situación que no es, cuando es otra, es constitutiva de un delito. Entonces, por tal motivo, si se logra acreditar dicha situación,
sí podría ser una responsabilidad para el patrón e incluso para el empleado que está manipulando la situación. Claro. Otra pregunta muy sencilla, ¿a cuánto tiempo empiezo a recibir la pensión a partir de la demanda? Bueno, aquí le diré que hay alimentos provisionales y alimentos definitivos. Los alimentos provisionales son de inmediato. No sé, maestro, ¿qué nos pueda decir? Sí, definitivamente coincido con su criterio, son de carácter inmediato. Aquí nomás tenemos que esperar el trámite administrativo que hay que hacer en el juzgado. La carga de trabajo a veces es mucha y aunque se dé la orden de ya, tardas en elaborar una semana el oficio, por decir algo. Bien, parece que tenemos que apurarnos un poquito. Aquí habla acerca de divorcio. Cuando el señor quiere vender la casa y ahí viven sus hijos, ¿qué procede? Están casados por bienes mancomunados. Supongo que el señor quiere vender la casa, la señora no quiere vender la casa, entonces definitivamente, si no consiente ella, no puede vender la casa. Son bienes mancomunados. Ahí habría que disolver primero la sociedad conyugal para poder disponer de ese bien. Y ni siquiera puede disponer del 50% que tiene. Pero bueno, eso sería cosa. Si mi hijo no tiene los apellidos del papá, ¿cómo puedo demandar la pensión? Esto es muy sencillo, ya hay pruebas que nos permiten determinar la paternidad. La Suprema Corte de Justicia las ha avalado abiertamente, la prueba de ADN, y a través de ellos, si el papá se opone a practicarse la prueba, la Suprema Corte ha dicho que existe una presunción que efectivamente es el padre. Así es que aunque no tenga el apellido, se puede acreditar la paternidad. El tiempo se nos reduce mucho, tenemos que irnos. Yo creo que este tema es interesante. Recibo los saludos de mi amigo Panchito, como ya lo saludé, también yo, porque somos cuates, somos cuadernos, como decimos en el ambiente popular, y entonces somos amigos, nos queremos. Bien, se nos acaba el programa. Aprovechen las últimas oportunidades que tienen de inscribirse en la Escuela Libre de Derecho de Occidente. Las inscripciones las tenemos abiertas, y si usted menciona que se enteró por el programa, le tenemos promociones especiales de beneficio. Únicamente consulte llamándonos al teléfono 218-2076 y ahí le diremos en qué consisten esos beneficios por habernos escuchado en el programa. Nosotros participamos abiertamente con ustedes, pretendiendo darle una orientación de cualquier problema que se... Así te envuelve México, así te envuelve México. Se consolida en Mexicali una institución con nueva visión orientada a la formación integral del ser humano. Escuela Libre de Derecho de Occidente. Ven y alcanza el más alto nivel académico, humanístico, cultural y social, con formación jurídica de excelencia. Escuela Libre de Derecho de Occidente. Contamos con maestros reconocidos y actividades propias del estudio supervisadas por especialistas. Sé parte de la nueva generación de abogados. Estamos en Avenida de la Patria 998, 686-218-2076. Ratificamos, no somos la mejor opción, somos la única. Así te sabe México.